Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Listos para sumergirnos en las historias sobre Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan y los escritos de Elena G. White. Me encanta. Hoy vamos a ir más allá de lo que ya sabemos Sí. y a descubrir cómo estos testimonios nos revelan la verdadera identidad de Jesús como el Mesías. Buenísimo. Porque a veces nos quedamos solo con la superficie de las historias bíblicas y no nos damos cuenta de la profundidad de su significado. Exacto. Y es que Jesús no se limitó a decir quién era, ¿cierto? Sus milagros y señales hablaban por sí mismos. Totalmente, es como si dijera, no me crean solo por mis palabras, miren lo que puedo hacer. Imagínate estar ahí viendo cómo curaba enfermos, multiplicaba panes y hasta resucitaba a Lázaro. Eso sí que genera impacto. Uf, ni me lo digas. Debió ser impresionante. Pero claro, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos se llenaron de fe, Claro. mientras que otros incluso, viendo sus milagros, se llenaron de hostilidad. Claro, porque esos milagros también desafiaban las expectativas que tenían sobre el Mesías. Esperaban un líder político que los liberara del dominio romano, das un maestro que sanara y alimentara a la gente. Tenían la imagen de un rey guerrero y Jesús les mostraba algo totalmente diferente. Y creo que esa tensión es clave para entender algunos de los testimonios que vamos a explorar hoy. Completamente. Y para empezar me gustaría retomar la figura de Juan el Bautista, de quien ya hablamos en el episodio anterior. Su testimonio inicial fue crucial para guiar a los primeros discípulos hacia Jesús. Pero su rol no se limita a eso. Cierto. Juan reaparece en el Evangelio de Juan. Ajá. Y a pesar de la creciente popularidad de Jesús, su testimonio sigue siendo fundamental. En Juan 3.25-36 vemos un episodio interesante. Surge una discusión entre los discípulos de Juan y uno judío acerca de la purificación. Los discípulos, quizás con un toque de celos, le dicen a Juan, todos van a Jesús porque también bautiza. Pónganse en los zapatos, dejan tus propios discípulos preocupados porque otro maestro está ganando más seguidores. Eso debe ser un golpe al ego. Y ahí es donde vemos la grandeza de Juan el Bautista. En vez de dejarse llevar por los celos, reafirma su misión. Él no es el Cristo, sino el que prepara el camino. Su alegría está en que Jesús crezca, aunque él mismo mengüe. Es una lección de humildad impresionante. Juan entiende su lugar en el plan de Dios y se enfoca en guiar a otros hacia Jesús, incluso si eso significa que él mismo quede en segundo plano. Exactamente. Y para ilustrarlo, uso una analogía muy poderosa, la de una boda. Juan se compara con el amigo del novio, Jesús es el novio y el pueblo de Dios la novia. Lo que le produce alegría es ver cómo Jesús gana protagonismo. Él tiene que crecer y yo menguar. Esa frase de Juan 3.30 resume la esencia de la verdadera humildad. Entender nuestro rol en el plan de Dios y actuar en consecuencia, sin buscar nuestro propio beneficio. Y el testimonio de Juan nos lleva a un punto crucial, la idea que se tenía del Mesías en esa época. Claro, los judíos esperaban un líder político y militar, un libertador que los librara del yugo romano. Imagínate la confusión cuando Juan declara a Jesús como el Cordero de Dios. Esa frase, el Cordero de Dios, apuntaba al sacrificio de Jesús por los pecados, una idea que muchos no estaban listos para aceptar. El Evangelio de Juan busca cambiar esa percepción. Jesús no venía a establecer un reino terrenal en ese momento, sino a ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. El reino definitivo llegaría después, tal como profetiza Daniel 7.18. Y hay algo importante que recalcar. Juan mismo admite que no conocía a Jesús antes de su bautismo. Fue Dios quien le reveló la identidad de Jesús como el Mesías. Eso nos lleva a una reflexión profunda. Conocer a Jesús como el Cristo no es producto de la sabiduría humana, sino una revelación divina. Es Dios quien nos abre los ojos para reconocerlo, tal cual. Como dice 1 Corintios 1.24, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La verdadera comprensión de quién es Jesús viene de Dios a través de la fe. Y esa necesidad de revelación divina nos lleva a otro episodio fascinante, la alimentación de los 5,000 que ya vimos en nuestro episodio anterior. Pero hoy nos enfocaremos en lo que sucedió después. La multitud, maravillada por el milagro, quería proclamar a Jesús rey, pero él les aclara el significado espiritual del evento. Yo soy el pan de vida, declara Jesús en Juan 6.35. Y luego, para sorpresa de todos, explica que este pan es su carne que da vida al mundo. Esta afirmación tan radical para la época los confrontó con la realidad. Jesús no sería el rey terrenal que esperaban, no encajaba en sus ideas preconcebidas. Muchos de sus discípulos, incapaces de aceptar esa verdad, deciden abandonarlo. Imagínate la escena, la multitud decepcionada, dispersándose. Es un momento crucial que nos habla de la dificultad de aceptar verdades que desafían nuestras expectativas. Y en medio de la decepción surge la poderosa confesión de Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! A pesar de no comprenderlo todo, Pedro y los demás discípulos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Habían sido testigos de sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas y habían experimentado una convicción profunda que iba más allá de la lógica. Y este episodio nos deja una pregunta importante.
¿Qué podemos aprender de esta historia sobre el hecho de que a menudo la mayoría está equivocada? Es una pregunta clave, especialmente cuando se trata de aspectos de la fe que no son populares incluso entre los propios cristianos. La verdad no se define por la cantidad de personas que la aceptan, sino por su fundamento sólido. Y hablando de fundamento sólido, pasemos ahora al testimonio más importante de todos, el testimonio del Padre. El Evangelio de Juan comienza hablando de la palabra el Logos, que está con Dios desde el principio. Luego, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él dando testimonio de su identidad. Pero el Padre también tiene un rol crucial en este testimonio. En Juan 5.36-38, Jesús mismo afirma que el Padre lo envió y que ha dado testimonio de él. Y no olvidemos el momento crucial del bautismo donde el Padre declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esa declaración se repite en Mateo 3.17, Marcos 1.11 y Lucas 3.22, confirmando la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Pero hay un momento aún más impactante, cuando el Padre vuelve a hablar desde el cielo. La tensión aumenta en los últimos días del ministerio de Jesús. Los líderes religiosos buscan su muerte. La multitud está dividida, e incluso algunos griegos quieren verlo. Y justo en ese momento, cuando Jesús exclama: «Padre, glorifica tu nombre», la voz del Padre resuena: «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Y aquí está la clave. La hora de gloria de Jesús es la cruz. El testimonio del Padre apunta al sacrificio supremo del Cordero de Dios. La muerte de Jesús en la cruz es la culminación de su ministerio terrenal, el pago total por nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio por la fe en Jesús, podemos ser libres de la deuda del pecado. Ahora, bien adentrándonos en el contexto social de la época, encontramos diversos testimonios provenientes de la multitud. Durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús hace una declaración audaz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense el impacto de esas palabras en medio de una celebración tan importante. Las reacciones son diversas. Algunos lo reconocen como el profeta anunciado por Moisés. Otros creen que es el Mesías. Pero también surgen dudas y controversias. Se cuestiona su origen, se debate si realmente puede ser el Mesías. Es un reflejo de la complejidad que rodeaba la figura de Jesús. Y en medio de este debate, incluso los oficiales enviados para arrestarlo quedan impactados por su elocuencia. Los fariseos, por supuesto, desprecian a las multitudes que siguen a Jesús. Su arrogancia les impide ver la verdad que está frente a sus ojos. Pero hay un personaje que nos llama la atención: Nicodemo, introducido previamente en el Evangelio de Juan, ahora se levanta en defensa de Jesús. Su intervención, aunque cautelosa, sugiere una creciente fe en Jesús. Es un ejemplo de cómo los encuentros con Jesús pueden transformar vidas. Y así vemos cómo los diversos testimonios desde Juan el Bautista hasta la multitud van construyendo una imagen más completa de quién es Jesús. Cada uno aporta una pieza al rompecabezas, revelando facetas de su misión, su identidad, y el desafío de aceptar verdades que no encajan en nuestras expectativas. Y esto nos lleva a una pregunta para reflexionar: si nosotros hubiéramos estado presentes durante el ministerio de Jesús, ¿qué testimonio nos habría impactado más? ¿Cuál de esas voces habría resonado en nuestro corazón y por qué? Es una pregunta que nos invita a profundizar en nuestra propia fe y en nuestra comprensión de Jesús. Es increíble cómo estos relatos nos transportan a la época de Jesús y nos permiten experimentar, aunque sea de manera indirecta, la diversidad de reacciones que él provocaba. Totalmente. Y lo que me parece aún más increíble es que a pesar de los siglos que nos separan, esos mismos desafíos se presentan hoy en día. Es cierto. La esencia del mensaje de Jesús sigue siendo tan radical y transformadora como lo fue entonces. Aceptar a Jesús como el Mesías implica un cambio profundo en nuestra forma de pensar y de vivir. Y a veces ese cambio puede resultar incómodo incluso para aquellos que se consideran creyentes. Claro, porque el mensaje de Jesús no se limita a un simple asentimiento intelectual. Implica una entrega total, un compromiso con una vida guiada por sus principios. Y eso puede generar resistencia, especialmente cuando sus principios chocan con nuestros deseos o con las normas sociales que nos rodean. Exactamente. Pero ahí es donde radica la verdadera prueba de nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús incluso cuando el camino se vuelve difícil? ¿O preferimos conformarnos con una versión más cómoda, más aceptable para el mundo? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Y para ayudarnos en esa búsqueda, los escritos de Elena G. White nos ofrecen una perspectiva invaluable. Sus comentarios sobre los evangelios nos brindan una comprensión más profunda del contexto histórico y espiritual de la época de Jesús. Sus palabras nos iluminan el camino, nos ayudan a conectar los puntos y a descubrir la relevancia del mensaje de Jesús para nuestra vida actual. Por ejemplo, en sus comentarios sobre la alimentación de los 5,000, Elena G. White nos recuerda que los judíos estaban acostumbrados a celebrar la provisión divina del agua en el desierto. Ahí está. Y Jesús con maestría utiliza esa celebración simbólica para conectar con la necesidad espiritual de la gente. Cuando Jesús declara: si alguno tiene sed, venga a mí y beba,
Está ofreciendo algo mucho más profundo que la satisfacción de una necesidad física. Exacto. Está hablando de la sed del alma, de la búsqueda de sentido y propósito que todos llevamos dentro. Y la respuesta a esa sed, nos dice Elena G. White, se encuentra en la gracia divina que solo Cristo puede ofrecer. Esa gracia es como un agua viva que purifica, refresca y fortalece el alma. Es una fuente inagotable de vida y esperanza. Y lo maravilloso es que esa fuente está disponible para todos. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos o qué hayamos hecho en el pasado. La invitación de Jesús es universal. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese descanso no es solo un alivio temporal, sino una transformación profunda que nos libera de las ataduras del pecado y nos llena de paz y gozo verdaderos. Para experimentar esta transformación debemos estar dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios, a dejar de lado nuestros propios deseos y a seguir el camino que Jesús nos ha marcado. Y ese camino no siempre será fácil. Como vimos en los testimonios de la multitud, habrá momentos de duda, de confusión, incluso de rechazo. Cierto. Y es en esos momentos de dificultad donde se pone a prueba nuestra fe. Confiamos en las promesas de Dios aunque no las comprendamos completamente. Nos aferramos a la esperanza que Jesús nos ofrece incluso cuando el mundo nos dice que no hay salida. Es una decisión que debemos tomar cada día. Y para ayudarnos en esa decisión, volvamos a la pregunta que planteamos al final de la sección anterior. ¿Qué testimonio nos habría impactado más si hubiéramos estado presentes durante el ministerio de Jesús? Habríamos sido parte de la multitud que lo aclamaba como rey, solo para luego abandonarlo cuando sus palabras no se ajustaban a nuestras expectativas. ¿O habríamos sido como Pedro, quien a pesar de sus dudas y limitaciones, se aferró a la convicción de que Jesús era el Santo de Dios? Es una pregunta que nos invita a la introspección, a examinar la profundidad de nuestra fe y a discernir qué es lo que realmente valoramos en nuestra relación con Jesús. Y para profundizar en este tema, Elena G. White nos ofrece una reflexión valiosa en su libro El deseado de todas las gentes. Ella nos describe el dilema que enfrentaron los discípulos cuando muchos decidieron abandonar a Jesús. La pregunta que resonaba en sus corazones era, ¿a quién iremos? Habían experimentado la paz y el gozo que solo Jesús podía ofrecer. ¿Cómo podrían volver a la oscuridad de la incredulidad y el legalismo? Elena G. White nos dice que la fe de los discípulos estaba anclada en la convicción de que Jesús era el Cristo. Y esa convicción les daba la fuerza para perseverar incluso cuando el camino se volvía difícil. Es una lección poderosa para nosotros hoy. En un mundo lleno de distracciones, de falsas promesas y de caminos que se desvían de la verdad, es esencial mantener nuestra mirada fija en Jesús. Él es el único que puede guiarnos hacia la vida eterna, el único que puede saciar la sed de nuestra alma y el único que puede darnos la paz que tanto anhelamos. Y para fortalecer nuestra fe es fundamental recordar y compartir las experiencias que hemos tenido con Dios. Contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no es solo una forma de dar testimonio, sino también una manera de fortalecer nuestra propia convicción. Totalmente de acuerdo. Al recordar las veces que Dios nos ha sostenido, nos ha guiado y nos ha liberado, reafirmamos nuestra fe y nos llenamos de gratitud por su amor inagotable. Y al compartir esas experiencias con otros, les damos la oportunidad de ver el poder transformador de Dios en acción. Es como encender una antorcha en medio de la oscuridad, llevando la luz de la esperanza a aquellos que la necesitan. Exacto. Y hablando de luz, hay un aspecto del testimonio de Jesús que no podemos pasar por alto: los milagros. Los milagros. Esa manifestación tangible del poder de Dios que desafía las leyes naturales y nos deja sin aliento. En el Evangelio de Juan encontramos numerosos relatos de milagros: la transformación del agua en vino, la curación del paralítico, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro. Cada uno de estos milagros nos revela una faceta diferente del poder y la compasión de Jesús. Y lo que me parece fascinante es que a pesar de la evidencia irrefutable, algunos se negaban a creer. Es como si la dureza de sus corazones les impidiera ver la verdad que estaba frente a sus ojos. Y esa resistencia a lo sobrenatural no es exclusiva de la época de Jesús. En la actualidad también encontramos personas que a pesar de las evidencias se niegan a aceptar la posibilidad de un milagroso. Es como si la lógica humana por sí sola fuera incapaz de comprender la magnitud del poder de Dios. Es cierto, la mente humana tiene límites, pero la fe nos permite ir más allá de esos límites, nos abre a una realidad que trasciende la lógica y la razón. La fe nos permite ver lo invisible, creer en lo imposible y experimentar la presencia tangible de Dios en nuestras vidas. Y esa experiencia de lo sobrenatural, de lo divino, es lo que transforma nuestra perspectiva y nos llena de asombro y gratitud. Completamente. Es como si Dios, en su infinita bondad, nos abrió una ventana a su reino, permitiéndonos vislumbrar la gloria que nos espera en la eternidad. Y esa ventana se abre a través de la fe.
La fe que nos impulsa a confiar en las promesas de Dios, a aceptar su amor incondicional y a seguir el camino que nos ha trazado. Un camino que, aunque a veces pueda parecer difícil, nos conduce a la vida plena y abundante que Jesús nos ha prometido. Y si hablamos de lo sobrenatural, no podemos olvidar el milagro más grande de todos, la resurrección de Jesús. Exacto. La resurrección es la base de nuestra fe, la garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, la promesa de una vida nueva y eterna para todos los que creen en Jesús. Esa promesa, esa esperanza es lo que nos sostiene en los momentos difíciles. Es lo que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las pruebas y los desafíos que enfrentamos en esta vida. Porque sabemos que al igual que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos para vivir con Él eternamente. Y esa esperanza no es solo para el futuro, sino que también tiene un impacto en nuestra vida presente. ¿En qué sentido? La certeza de la resurrección nos llena de paz, de gozo y de una fuerza que nos permite enfrentar las adversidades con valentía y confianza. Nos libera del miedo a la muerte y nos permite vivir con un propósito eterno. Exacto, porque sabemos que nuestra vida tiene un significado que trasciende lo terrenal. Y esa certeza se fortalece cuando, como decíamos antes, compartimos nuestro testimonio con otros. Al contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo estamos proclamando la verdad del Evangelio, sino que también estamos alimentando nuestra propia fe. Es como si al compartir la luz la hiciéramos brillar con más intensidad. Y al mismo tiempo estamos sembrando semillas de esperanza en los corazones de aquellos que nos escuchan. Semillas que con el cuidado de Dios pueden germinar y dar fruto abundante. Y así el ciclo continúa. El testimonio de una persona inspira a otra y así sucesivamente llevando la luz del Evangelio a todos los rincones del mundo. Es un legado de fe que se transmite de generación en generación, transformando vidas y llevando esperanza a un mundo que la necesita desesperadamente. Y esa es precisamente la invitación que nos deja este profundo análisis de los testimonios sobre Jesús. Totalmente. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de dejar que ese conocimiento transforme nuestra vida y nos impulse a compartir la luz del Evangelio con otros. Que cada uno de nosotros sea un testigo fiel de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que nuestra voz se una al coro de aquellos que proclaman la verdad de Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. Y que al igual que los primeros discípulos, nuestra fe se fortalezca al compartir las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que nos rodean. Y así llegamos al final de esta inmersión profunda en los testimonios sobre Jesús. Esperamos que haya sido un viaje enriquecedor y que te haya inspirado a profundizar en tu propia fe. Recuerda que la verdad de Jesús no se encuentra solo en los libros, sino en la experiencia personal de su amor y su poder transformador. Sigue explorando las Escrituras, buscando la guía del Espíritu Santo y compartiendo tu testimonio con valentía y amor. Porque el mundo necesita escuchar la buena nueva de Jesús, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta gran misión. Hasta la próxima y que la paz de Dios